Se firmó la paz en las condiciones siguientes. En cada municipio la mayoría decidiría la religión oficial y quedaba abolido el tratado que los cantones católicos habían pactado con Austria. De todas formas, algunas cláusulas del tratado eran tan imprecisas que Zwinglio no creía que la paz durase mucho. La batalla de Kappel. Aunque breve, el armisticio permitió extender aún más la doctrina de Zwinglio. En diversos puntos, la reforma fue impuesta por la fuerza a las minorías católicas, y así en ocasiones frailes y monjas fueron expulsados de sus conventos, mientras una multitud furiosa les arrancaba los hábitos y hacía pedazos los crucifijos y las imágenes religiosas. Debe decirse en honor a la verdad que los católicos demostraban idéntica energía en relación con sus adversarios. En algunos municipios de mayoría romana, todos los protestantes fueron expulsados y sus bienes confiscados. Asesinaron a un pastor protestante en el cantón de Schwyz y las autoridades no se preocuparon lo más mínimo en castigar a los asesinos, alegando que solo había recibido su merecido. Todo ello no hizo sino encender de nuevo los mutuos rencores. Los cantones católicos solicitaron otra vez el apoyo de Austria y Zwinglio tuvo pruebas de que preparaban la guerra contra sus compatriotas evangélicos. El reformador decidió sorprender a sus enemigos con un nuevo ataque relámpago, pero aquella vez no pudo convencer a sus partidarios, que confiaban aún en evitar la guerra, y con increíble inconsciencia dejaron al bando enemigo el tiempo necesario para equiparse. Un día de octubre de 1531, Zürich despertó aterrorizado. El ejército adversario franqueaba ya la frontera y había que reunir tropas a toda prisa. Zwinglio, armado de pies a cabeza, se puso al frente de aquellas bandas desordenadas, y sus sombríos presentimientos se convirtieron en verdadera angustia al ver aparecer al ejército enemigo, bien disciplinado y muy superior a sus escasos efectivos. La batalla de Kappel quedó decidida de antemano, con la derrota de los protestantes y la muerte de Zwinglio. Herido ya por 2 lanzadas en el muslo, cayó combatiendo, derribado por un mazazo que le destrozó el casco. El vencedor hizo despedazar su cuerpo por verdugo y quemó después los miembros, pero antes de que el odio religioso y político se exacerbara hasta llegar a tan vergonzosa mutilación de un cadáver, un anciano sacerdote católico había exclamado entre las injurias y afrentas de la soldadesca: cualquiera que haya sido tu doctrina, Enrico Zwinglio, sé que has sido siempre bueno y fiel hijo de la Confederación. Hoy aparece erigida en la mayor iglesia de Zúrich una estatua de bronce de Zwinglio con la Biblia en una mano y la espada en la otra. Zwinglio y su Evangelio. Zwinglio, escribe Jean Rillet, se nos muestra rebosante de humanidad y por consiguiente de errores. Vivió su convicción en la relatividad de las decisiones apresuradas, características de los tiempos revolucionarios. Sincero y apasionado, curiosa mezcla de prudencia y audacia, la búsqueda incesante de Dios orienta su vida. No es un santo grabado en vidrio, su silueta moral evoca la de un profeta batallador como el Elías del Carmelo. Para juzgar con equidad a Zwinglio es preciso ver en él también al patriota y al hombre de Estado. Toda su obra de reforma está estrechamente ligada a su labor en favor de su ciudad, Zúrich, y en el último término de Suiza entera. Colocaba a la patria por encima de todas las demás consideraciones, y ello explica por qué el pacifista Zwinglio dirigió una guerra para hacer triunfar la causa del Evangelio. Completamente distinto es el caso de Lutero. El alemán no quiere emplear los medios que da el poder, sino únicamente la palabra de Dios. No he hecho, dice, más que proclamar, predicar y escribir la palabra de Dios, y nada más. He dejado que el Evangelio obrara solo. ¿Qué creéis que piensa el demonio cuando alguien quiere conseguir sus fines en medio de los gritos y el tumulto? Hasta la Dieta de Augsburgo de 1530, Lutero proclamó muy alto que ningún pretexto se debe responder a la violencia con la violencia, soportando pacientemente las persecuciones y confiando en Dios, que acabará siempre por ayudar a los suyos. El auténtico cristiano debe dejarse desollar y golpear. No es él quien debe emplear la fuerza armada, sino la autoridad secular. El príncipe piadoso debe ser considerado como una gracia de Dios y un soberano cruel como el castigo de Dios por los pecados del pueblo. Según Lutero, debemos oponernos a un soberano malvado mediante la oración, no por las armas. Rebelarse contra su autoridad es también rebelarse contra la voluntad de Dios. Sufrir, la cruz y nada más. Este es el destino del cristiano. Tal mentalidad esencialmente pacifista es también en su origen la de Calvino. Después de la Dieta de Augsburgo, el influjo de Melanchthon y de la Liga de Esmalcalda, así como su natural agresividad, condujeron a Lutero por otros derroteros, y a partir de entonces proclamó que los cristianos evangélicos no deben ceder ni un palmo de terreno.
En 1536 redactó un escrito sobre el deber de la resistencia armada. Sin embargo, aún consideraba la guerra ofensiva como un pecado y aconsejó oponerse a ella negándose a participar de la misma. A la muerte de Zwinglio, la expansión de la reforma en Suiza quedó paralizada y en años sucesivos varias comunidades zwinglianas fueron aniquiladas por los católicos. No obstante, poco después surgiría un nuevo movimiento heterodoxo en la Suiza románica, en Ginebra, la ciudad de Juan Calvino. Juan Calvino, de Noyon al refugio de Basilea. Juan Calvino, el más joven de los tres grandes reformadores, era francés. Nació en 1509 en la ciudad de Noyon, en Picardía, en el norte de Francia. Su padre era notario episcopal y procuró que el joven Calvino cursara estudios universitarios superiores, abarcando la teología, el derecho y las ciencias humanistas. Como Zwinglio, sentía por Erasmo profunda admiración, y cuando cumplió 20 años, Juan fue iniciado en las obras de Lutero y se dedicó al estudio de la Biblia y de San Agustín. Aquellas lecturas ejercerían influencia decisiva durante el resto de su vida. Su conversión al protestantismo se llevó a cabo aún más que en Zwinglio por los caminos del intelecto, ya que en el lógico de la Reforma su crisis religiosa fue ante todo intelectual y una necesidad apasionada de llegar a la verdad. Tal fue el rasgo fundamental de aquella personalidad tan discutida. Calvino estaba persuadido de haber encontrado la única verdad en la propia palabra del Señor, es decir, en la Biblia, y creía con tanta pasión en el carácter indispensable de la Reforma que se sentía impulsado por la mano todopoderosa de Dios. Fatalmente debía someterse a la voluntad divina. Martín Lutero, en su crisis espiritual, buscaba liberarse e intentaba sobre todo lograr la paz para su alma torturada. Calvino recorrió el camino opuesto. El corazón de un cristiano debe elevarse por encima del deseo de la bienaventuranza para sí mismo. Decía, existimos para Dios y no para nosotros mismos. Por ello debemos trabajar ante todo para la gloria de Dios. Para Calvino había una misión primordial, servir al Señor y trabajar para su gloria, y aquel Dios al que Calvino se había consagrado en cuerpo y alma era para él, como para Lutero, Padre misericordioso, pero sobre todo dueño todopoderoso. Su esplendor hace palidecer las estrellas, su poder desploma montañas, la tierra tiembla ante su cólera, todo es impuro ante su pureza, los ángeles mismos no existen ante su justicia. La omnipotencia de Dios se convirtió en núcleo central de la predicación calvinista, y puede decirse que desde los profetas de Israel y desde los tiempos de San Agustín nadie había hablado de la majestad divina con tan ardiente éxtasis. Por otra parte, la semejanza entre San Agustín y Calvino es sorprendente. Gracias a su lógica típicamente francesa, Calvino supo resumir los preceptos de Lutero en una doctrina evangélica nueva e independiente. Superó a Lutero por su talento sistematizador y aún más por sus cualidades de organización. Calvino contaba unos 24 años cuando experimentó el mayor trastorno de su vida a causa de sus opiniones heréticas, por las que fue desterrado de Francia. La Facultad de Teología de París habían condenado a Lutero en 1521. 4 años después se decretaba contra los protestantes de Francia las primeras persecuciones y se encendían las primeras hogueras. Calvino pudo refugiarse en Basilea y allí asimiló la tendencia zwingliana y terminó su obra más importante, fundamental para el calvinismo, la Institutio Christianae Religionis, institución de la religión cristiana, impresa por primera vez en 1536. Su prólogo es un modelo de claridad y concisión, una emotiva y valiente súplica a Francisco I en favor de los protestantes perseguidos en Francia. Calvino insiste de continuo en el hecho de que la religión cristiana no es sólo conocimiento de Dios o comprensión de la Escritura, y que no atañe únicamente al espíritu, sino también al sentimiento, consintiendo en la convicción inquebrantable del espíritu y del corazón. No basta con tener el espíritu iluminado por el Espíritu Santo, el corazón debe también convertirse a Dios, lo que la inteligencia ha aceptado debe trasplantarse al corazón y echar raíces en él. Calvino en Ginebra. Calvino propone en la institución que los predicadores, celadores y transmisores de la palabra de Dios deben mandar a todos en la sociedad, tanto a los superiores como a los inferiores. Solo con el derecho de acusar y castigar a los rebeldes podrán los propagadores de la palabra divina establecer el estado de Dios y aniquilar el reino de Satanás. La evolución de los acontecimientos le proporcionó ocasión de realizar su ideal en Ginebra, la ciudad libre donde florecían comercio e industria. De hecho, Calvino era un transeúnte en Ginebra en otoño de 1536. Solo se proponía pasar allí una noche, pero lo retuvieron en la ciudad, donde necesitaban sus talentos de organizador. Años antes, la marea reformista procedente de Berma había llegado a Ginebra
El catolicismo dejó de existir y fue sustituido por un auténtico caos. En general, consigna un contemporáneo, la reforma se había limitado a expulsar a los sacerdotes católicos, cerrar los monasterios y comer carne los viernes. Una ola iconoclasta destruyó los crucifijos, las imágenes de santos y antiguos tesoros de los templos. No había allí clero para contenerlos, y los habitantes se saciaban de su flamante libertad y gozaban de la vida en las calles y albergues. Los ginebrinos más ponderados fueron en busca de Calvino y le suplicaron que permaneciera con ellos, a fin de poner orden en la población. El reformador vaciló algún tiempo, pero al fin consideró aquella tarea como una misión divina. Se quedó y fue nombrado predicador oficial por el Consejo Municipal. Calvino emprendía así una labor cuyos detalles no percibía aún con la suficiente claridad, pero que acabaría transformando la pecadora Ginebra en un estado de Dios, una teocracia o sociedad ideal de los antiguos profetas. Se decretaron castigos contra quienes asistieran a bailes y tabernas y otras diversiones. Sin embargo, Calvino obró con exceso de brutalidad y pronto se enfrentó con una oposición cuyo poder se incrementaba sin cesar. Bastaron 2 años a los descontentos para apoderarse otra vez de la administración municipal. Retornóse a la vida alegre y una multitud furiosa gritaba bajo las ventanas de la casa de Calvino: «¡Al ródano con este francés!». Reaccionó predicando sermones aún más severos, y el consejo le prohibió entonces hablar en el púlpito. Calvino no hizo caso y en consecuencia fue expulsado de Ginebra. Viaje y boda en Estrasburgo. Tras breve estancia en Basilea, Calvino se estableció en Estrasburgo, en casa de su amigo Bucer, y prosiguió su predicación y redacción de sus obras teológicas. Estrasburgo le gustó en grado sumo, y allí se casó con Idelette von Buren, viuda y madre de 2 hijos. Calvino era de complexión frágil y naturaleza enfermiza, y necesitaba muy en particular los atentos cuidados de una esposa comprensiva. En su adolescencia minó su salud estudiando noche y día. Más tarde, un ascetismo riguroso lo perjudicó todavía más. Sufría continuamente del estómago, del pecho, de los riñones y padecía de gota. Terribles jaquecas lo ponían al borde de la desesperación y sus nervios eran tan sensibles que una emoción excesivamente fuerte lo dejaba sin conocimiento. Vivía con tanta intensidad que la menor experiencia lo afectaba en lo más hondo de su alma y solo su increíble voluntad lo mantenía en pie. Calvino sentía también necesidad de una mujer inteligente y ahorradora a causa de su pobreza. Tanto en Basilea como en Ginebra solo había percibido un salario anual mezquino, devolviendo además todos los regalos que le hicieran. Cierta dama de elevada alcurnia e inmensa fortuna y que por añadidura sentía por él auténtica veneración, le propuso un matrimonio ventajoso. Calvino lo rechazó alegando que ella no podría olvidar nunca su nacimiento ni su educación. Idelette von Buren no era rica y pareció convenirle mucho más. Calvino gozó con ella de verdadera felicidad. Si hasta entonces había hablado del matrimonio con mucho despego, como de algo muy prosaico, luego el tono cambió en otro más fervoroso, incluso tierno, aunque en realidad poco se sepa acerca de esta unión. La historia de los 3 grandes reformadores nos muestra junto a ellos a 3 mujeres admirables: la enérgica y robusta Catalina Lutero, la bella, modesta y diligente Ana Zwinglio y la fiel Idelette Calvino. Cuando murió aquella esposa querida que fue para él el inestimable ayuda, el dolor de Calvino fue inmenso, pero sobrellevó su desgracia con tanta entereza de ánimo que fue admirado por sus amigos y seguidores. Ginebra llama de nuevo a Calvino. Ausente Calvino, Ginebra recayó en tan grave caos moral y político que hizo desear a muchos el retorno de una administración enérgica, y cuando los partidarios de Calvino recuperaron la mayoría de votos en el Consejo Municipal, le rogaron que regresara allí. Calvino se negó al principio. «Antes morir 100 veces que volver a cargar con esa cruz», dicen que exclamó, pero se dio al fin cuando pudo persuadirse de que los ginebrinos se proponían sinceramente enmendarse. En 1541 Calvino regresaba a Ginebra, cuya población encontró dispuesta a hacer penitencia. Calvino puso inmediatamente manos a la obra de estructuración de aquella sociedad teocrática que debía convertir a Ginebra en la Roma de los reformados, y depuró su iglesia de todo cuanto no podía fundamentarse en el Nuevo Testamento. Ginebra era una república y la administración religiosa se concibió según el modelo republicano. Un consistorio ejercía la autoridad suprema sobre las costumbres y los habitantes, organismo compuesto de 3 sacerdotes de la ciudad y de 12 burgueses honorables y respetados por todos, laicos que eran elegidos por el consejo municipal y que se les denominaba presbitas o ancianos.